Dacomsa, una empresa QO. Fritec, Friction Technology. Autopar Brakes, tecnología en seguridad. Presentan. Recomendaciones para un correcto diagnóstico y reparación del sistema de frenos. Hola, en esta serie de videos usted obtendrá el conocimiento necesario para diagnosticar y realizar de forma correcta la reparación del sistema de frenos. Siguiendo correctamente estos pasos, usted se beneficiará disminuyendo tiempos muertos utilizados en trabajos dobles y pagos de garantía. Funcionamiento del sistema de frenos. ¿Cómo funciona el sistema de frenos? Todo comienza en el pedal del freno, al que se le aplica una fuerza cuando se requiere disminuir o detener el vehículo. Esta fuerza es transmitida y amplificada por el booster para accionar el cilindro maestro, que genera una presión hidráulica que se transmite a los calipers y cilindros de ruedas a través del líquido de frenos que fluye por las tuberías y mangueras. Recordemos que el principio del funcionamiento del sistema de frenos hidráulicos está basado en la ley de Pascal. Esta nos dice que los líquidos no se pueden comprimir dentro de un sistema cerrado. Es por ello que se transmite la presión a través del sistema por medio del flujo hidráulico. Este llega a los calipers de freno de disco ejerciendo una presión sobre los pistones, que a su vez forzará a las balatas a friccionarse sobre las pistas de los rotores, provocando la desaceleración del vehículo. Componentes del caliper: pistones, sello de alta presión o liga de caliper, cubrepolvo, tornillo purgador, pernos de montaje, herrajería y pinza, pastillas de frenos. En caso de ser un vehículo con freno de tambor en el eje trasero, este flujo de presión hidráulica acciona los cilindros de rueda, provocando que las balatas se expandan contra las paredes del tambor. Los resortes de retorno obligan que las balatas se retraigan cuando se libera la presión del cilindro de rueda. Mediante el ajustador de frenos, se realiza una calibración adecuada de las balatas. El sistema de frenos antibloqueo ABS evita que las ruedas se amarren o patinen durante un frenado de pánico o emergencia, sin importar las condiciones del camino, grava suelta, hielo o pavimento mojado. Permite mantener la dirección del vehículo bajo control y generalmente la distancia de frenado se reduce. El sistema ABS está compuesto por los mismos componentes hidráulicos y mecánicos, adicionando una unidad de control electrónica y una unidad de control hidráulica o modulador hidráulico, así como sensores de velocidad, generalmente ubicados en las ruedas. Análisis, identificación y diagnóstico de la falla. Muchos de los problemas reportados por los clientes en sus autos respecto a frenos son ruidos, frenos que se amarran, pedal del freno o volante que vibra al frenar, pedal bajo y esponjoso y pedal duro. Debe obtener la mayor cantidad de información del cliente de cómo y cuándo se presenta la falla o problema. ¿Qué otras cosas sucedieron al oírse o sentirse el problema? ¿Sucedió al momento de frenar o durante el frenado? ¿Al dar vuelta? ¿En marcha hacia adelante o en reversa? ¿A qué velocidad? ¿Frenando suave o bruscamente? ¿El piso estaba mojado o seco? Es importante, de ser posible, que reproduzca la falla con el cliente. En caso contrario, maneje el vehículo en las condiciones reportadas por el usuario en las cuales se genera el problema. Los problemas relacionados con el material de fricción son ruidos, excesivo desgaste, jaloneo, frenos bloqueados y bajo desempeño de frenados. Al seleccionar un juego de balatas es muy importante contar con una elevada calidad. Fritec Azul, desarrollada para todas las marcas de vehículos nacionales y de importación. Es la balata metálica de mayor durabilidad en el mercado. Fritec Specific, desarrollada de acuerdo a las características de equipo original para vehículos modernos, familiares, autos deportivos y SUVs de uso particular. Desarrollada también para trabajo extremo. Resiste las más severas condiciones de trabajo requeridas por los vehículos de carga y pasaje. Fritec Blindados, la mejor opción para vehículos blindados y con sobrepeso.
camionetas de lujo, ambulancias, patrullas, vehículos todoterreno, SUVs y camionetas de valores. Fritec One Way, zapata con balata para freno de tambor. Ideal para clientes que exigen confort y seguridad al frenado. Disponible en vulcanizado o remachado según las especificaciones originales. Es muy importante la selección correcta del material de fricción de acuerdo a la aplicación y uso del vehículo. De lo contrario, se pueden presentar problemas de sobrecalentamiento, generando a su vez ruidos, poca efectividad de frenado y el desgaste prematuro de las partes. Cuando el cliente menciona que su auto presenta problemas de frenos, generalmente pensamos que son las balatas. Esto no necesariamente es así, ya que el problema puede presentarse en alguna otra parte del sistema de frenos. Problemas relacionados con las balatas. El ruido. El ruido en los frenos es un problema frecuente reportado por los clientes. Un fuerte ruido se debe a vibraciones excesivas en los componentes mecánicos de los calipers o plato portabalata. En algunos casos, los ruidos podrán ser resueltos utilizando lainas antirruido que nos ayudan a absorber y disminuir la vibración. En otros casos, son provocados por balatas flojas o seguros de fijación dañados. Gran parte de las balatas usan seguros de sujeción, los cuales podrían en algunos casos aflojarse, romperse o dañarse y hacer que las balatas traqueten en el caliper. Verifique que los seguros estén bien sujetos y las balatas se encuentren perfectamente aseguradas. Otro problema común de ruido es originado por un mal acabado de los rotores y o tambores después de que son rectificados. Le recomendamos utilizar una lija para dar un mejor acabado para obtener una superficie suave y lisa que ayudará a reducir el ruido. Es muy importante lavar con agua y jabón el rotor o tambor rectificado antes de instalar. De lo contrario, el polvo metálico del rectificado se impregnará en el material de fricción de las nuevas balatas originando ruido. Problemas relacionados a las balatas. Desgaste excesivo. Otro problema asociado con ruido y desgaste excesivo se origina por un caliper que no desliza libremente y provoca un contacto constante de la balata con el rotor, generando altas temperaturas, desgaste prematuro y ruidos. Un claro indicativo de las altas temperaturas de trabajo en donde no están liberando adecuadamente las balatas es el color azul en las pistas de frenado del rotor. Lo mismo sucede con los tambores. Estos se sobrecalientan debido a un sobreajuste de las balatas o porque el vehículo circuló con el freno de estacionamiento accionado. En ocasiones, estos discos o tambores se podrán reutilizar rectificándolos si se encuentran dentro de especificaciones. De lo contrario, tendrán que ser reemplazados por unos nuevos. Utilice rotores y tambores autopar. Para asegurar una correcta instalación y funcionamiento, es importante seguir las instrucciones anexas en el interior de cada una de las cajas. Inspeccionemos el caliper. Verifique el estado de cubrepolvos, tanto de los pernos como de los pistones, y asegúrese que los pernos y pistones deslicen y trabajen adecuadamente. Recuerde que un pistón trabado provocará que las balatas estén en continuo contacto con los discos. Es importante realizar el recambio del repuesto de freno de disco cada 2 cambios de balatas, así como lavar y lubricar todos los componentes. Utilice el lubricante adecuado. Para contacto, hule con metal, grasa a base de silicón. Para contacto metal con metal, grasa a base de molibdeno. Esta última es la misma grasa utilizada para lubricar juntas homocinéticas. Siempre reemplace todos los componentes dañados. Los resortes pueden perder su fuerza tensora y desajustarse, afectando directamente el desempeño y desgaste de las balatas. Problemas relacionados a las balatas. Jaloneos. En ocasiones, al frenar el vehículo, tiende a jalarse a la izquierda o a la derecha. Es común que se considere como un problema del sistema de frenos. Sin embargo, el problema podría encontrarse en las llantas o en la suspensión del vehículo. Revise la suspensión del vehículo en busca de componentes flojos o gastados. Otro problema reportado por los clientes es que las ruedas se bloquean o se amarran al frenar suave o bruscamente. Debemos determinar en dónde se encuentra el problema, en el eje delantero, en el eje trasero, si es un problema con los componentes mecánicos o se relaciona con los componentes hidráulicos. Referente a componentes mecánicos, un tambor que presenta excesivo desgaste o resortes en mal estado puede ocasionar problemas de frenos bloqueados
así como balatas reconstruidas que no cumplen con el espesor y o geometría especificada por el fabricante. Relacionado a componentes hidráulicos, las mangueras de freno son componentes que nos pueden generar problemas de bloqueo, jaloneo y mal desempeño del frenado. Estas se pueden dañar o romper internamente generando una presión residual, es decir, la presión quedará acumulada entre la zona de ruptura y el caliper o cilindro de rueda y no permitirá que las balatas se separen del disco o tambor, provocando un desgaste prematuro de la balata y el amarre o jaloneo de las ruedas. Para identificar el daño en alguna manguera, proceda a separar el cilindro maestro del booster. Si se libera la rueda, el problema no es hidráulico, sino mecánico. De continuar la rueda amarrada, desconecte una por una las tuberías del cilindro maestro. Si se libera la rueda o ruedas, en esa línea es donde se encuentra el problema. Si el problema persiste, abra el tornillo purgador correspondiente a la rueda amarrada. Si ésta se libera, el problema está en la manguera. Proceda a reemplazar esta por una nueva. Otra forma de identificar problemas relacionados con la presión hidráulica es mediante la utilización de manómetros. Importante: al tener los calipers desarmados, no permita que estos cuelguen de las mangueras, ya que podríamos estar contribuyendo a dañarlo. Problema de pedal bajo o esponjoso. Entendamos el principio del funcionamiento del sistema de frenos hidráulicos que está basado en la ley de Pascal. Esta nos dice que los líquidos no se pueden comprimir dentro de un sistema cerrado, por lo que un pedal bajo o esponjoso es originado por aire atrapado dentro del sistema hidráulico. El líquido de frenos DOT3 y DOT4 se consideran higroscópicos. Esto quiere decir que tienden a absorber la humedad del medio ambiente, por lo que en un líquido de frenos degradado su punto de ebullición será menor y al trabajar a altas temperaturas, el agua contenida dentro del líquido cambiará su estado físico a vapor y generará aire en el sistema, dando como consecuencia un pedal bajo o esponjoso. Es importante verificar el estado del líquido de frenos. Asegúrese que se encuentre libre de suciedad y dentro de los rangos de temperatura de trabajo especificados. Utilice un equipo de prueba para este fin. Le recomendamos reemplazar el líquido de frenos cada 2 años o 30.000 kilómetros. Consulte la siguiente tabla para casos específicos. Para diagnosticar adecuadamente un problema de un pedal bajo o esponjoso, le recomendamos dividir el sistema en 2 colocando pinzas de bloqueo en cada una de las mangueras de freno. Nota: en algunos vehículos con frenos de tambor en las ruedas traseras, solo encontramos una manguera al centro del eje donde colocará la pinza de bloqueo. Esto nos permitirá dividir el sistema hidráulico en componentes separados y examinar cada uno. 1. Cilindro maestro y modulador de frenos ABS, en caso de que el auto se encuentre equipado con esta asistencia. Y 2. Los calipers y cilindros de rueda. Una vez colocadas las pinzas de bloqueo, encienda el motor y presione el pedal de freno. Si el pedal se siente alto y duro, significa que todo está bien entre el cilindro maestro y las pinzas de bloqueo. Esto quiere decir que el problema se encuentra en alguno de los calipers o cilindros de rueda. Identifiquemos en qué rueda se encuentra el problema. Retire las pinzas de bloqueo una a la vez, comenzando por las ruedas traseras y continuando con el eje delantero. Al retirar cada pinza, presione el pedal del freno. Percibirá un pequeño recorrido en el pedal si los cilindros o los pistones del caliper se encuentran trabajando correctamente. Si el pedal continúa firme, esto nos indica que el problema no está en esta rueda o eje trasero. Continúe con el mismo procedimiento la prueba retirando una de las pinzas delanteras. Si al pisar el pedal del freno, este se siente bajo y esponjoso, significa que hay aire atrapado en ese caliper. Para quitar el aire atrapado se debe realizar un procedimiento de purga a presión mediante el pedal del freno o preferentemente utilizando un tanque de purga a presión. Cerciórese que la presión del tanque esté calibrada a 25 libras sobre pulgada cuadrada. Una mayor presión podría dañar los componentes del sistema hidráulico. Conecte el adaptador del tanque al depósito del cilindro maestro. Asegure su correcta instalación para evitar fugas. A continuación, abra el tornillo purgador del caliper y la llave del tanque de purga. Cierre una vez que observe un líquido libre de burbujas de aire en la manguera conectada al tornillo purgador. En caso de que no cuente con un tanque de purga a presión, puede realizar el procedimiento utilizando la presión del sistema a través del pedal del freno.
Antes de abrir el tornillo purgador, deberá golpear ligeramente el caliper para hacer que las burbujas suban y puedan ser expulsadas del sistema. Para este método, se requerirá de 2 personas. Si detecta esta condición al pisar el pedal con todas las mangueras bloqueadas, el problema se encuentra entre el cilindro maestro, modulador del ABS y las pinzas de bloqueo. Para verificar el funcionamiento adecuado del cilindro maestro, realice la siguiente prueba. 1. Desconecte las tuberías del cilindro. 2. Coloque tornillos tapón en los puertos de salida. 3. Aplique presión al pedal del freno. Si el pedal sigue duro, significa que puede existir aire atrapado en la unidad de control hidráulico del sistema de frenos ABS o que la unidad se encuentra dañada. Un purgado adecuado podría corregir el problema. Para realizar el purgado de la unidad de control hidráulico ABS, debe consultar el manual de servicio del fabricante del automóvil. Si al pisar el pedal del freno se siente bajo y esponjoso, significa que hay aire atrapado en el cilindro maestro o que se encuentra dañado y debe ser reemplazado por uno nuevo marca Autopar. El nuevo cilindro debe ser purgado mediante un tanque de purga a presión con el cilindro instalado en el vehículo. De no contar con un tanque a presión, antes de instalar el cilindro en el auto, deberá realizar la purga sobre un tornillo de banco como se muestra a continuación. 1. Conecte los tornillos tapón en todos los puertos de salida. 2. Llene el depósito con líquido de frenos. 3. Oprima el pistón del cilindro maestro. Máximo 2.5 centímetros. Manténgalo oprimido momentáneamente y suéltelo lentamente. 4. Déjelo descansar en posición de reposo. 5. Golpee ligeramente la parte inferior del cilindro. 6. Repite el procedimiento hasta que el pistón no pueda moverse más de lo que se necesita para cerrar el puerto de compensación. El pistón no deberá moverse más de 3 a 5 milímetros. Problema de pedal duro. Otro de los problemas más frecuentes en el sistema de frenos es el pedal duro. Esto se refiere que aun cuando se aplica una presión excesiva sobre el pedal del freno, el vehículo no se detiene. Para diagnosticar correctamente este problema, debe realizar los siguientes pasos. 1. Una vez apagado el vehículo, presione el pedal del freno varias veces hasta que se sienta duro. 2. Disminuya la presión sobre el pedal del freno y encienda el vehículo. Si el pedal no baja al menos de 2.5 a 5 centímetros, significa que no se cuenta con la asistencia del booster o que no está trabajando. Es necesario utilizar un vacuómetro para determinar el correcto funcionamiento del booster. Para un correcto funcionamiento, el booster debe recibir de 15 a 20 pulgadas de mercurio de vacío. Si al tomar la lectura obtenemos un vacío menor, significa que el problema lo podemos tener en una válvula o algún filtro obstruido o una manguera del booster de vacío doblada. Un motor mal afinado disminuye la condición adecuada de vacío en el booster. En caso de que el vacío entregado por el motor sea el correcto, el problema radicará en el booster. Otra causa por la cual se da un pedal duro son mangueras de frenos dobladas u obstruidas, pistones de caliper o cilindros de rueda pegados. En este caso se recomienda realizar pruebas de presión mediante un juego de manómetros. Quite los tornillos purgadores de cada una de las ruedas y conecte los manómetros en su lugar. Al realizar la prueba podrá darse cuenta que la presión es la misma en las 4 ruedas. Muchos de los vehículos están equipados con válvulas de combinación o proporción que afectan la presión entre el eje delantero y el trasero. El eje delantero siempre tendrá mayor porcentaje de frenado con respecto al eje trasero. Como ejemplo, en un vehículo de tracción trasera, su relación de frenado será 60% en el frente y 40% en la parte trasera. En un vehículo de tracción delantera, su relación será 80% en el frente y 20% en la parte trasera. Tome en cuenta que la presión siempre deberá ser la misma en las ruedas del mismo eje. Debe revisar las especificaciones de presión del fabricante de acuerdo a la marca y el vehículo. Para mayor información sobre la prueba con manómetros y más sobre esta capacitación, consulta nuestra ficha técnica en www.freetech.com.mx o www.dacomsa.com. Muchísimas gracias.